Bien, entonces, esta primera sesión se llama los pilares de la interpretación, que son los ejes de las cuales la interpretación ambiental como una disciplina especializada vinculado al tema ambiental en espacios protegidos y también en espacios culturales, ¿no? Está vinculado al tema básicamente de la biodiversidad, pero también al aspecto cultural, referido a nuestro patrimonio. Bien, entonces, vamos a el contenido del desarrollo. Esta primera sesión tiene dos partes. La primera parte, hablar un poco de la definición conceptual, de los pilares y los objetivos de comunicación de la interpretación ambiental. Y en la segunda parte vamos a ver propiamente la construcción del tema o del mensaje interpretativo. Entonces, cuando nosotros visualizamos un objeto, este objeto nos revela muchos significados. Podemos observar que tenemos dos pinturas artísticas y cada una de estas imágenes nos transmiten cierta información que nosotros podemos percibir a través, básicamente, del sentido visual en estos momentos. Podemos observar los colores, podemos observar el diseño, las formas, el concepto, la imagen, el arte. Entonces, una imagen o un objeto o un recurso transmite distintos significados, contiene información dentro de ese recurso o de ese objeto. Es decir, comunica algo a las personas que están interrelacionándose o observando ese objeto, ¿no? Como el que podemos ver en la imagen. Cuando hablamos de la interpretación ambiental o de la interpretación del patrimonio cultural y el patrimonio natural. Estamos hablando de una disciplina que es bastante antigua, ¿no? A nivel mundial. Básicamente en Estados Unidos es donde la interpretación del patrimonio nació. En estos parques nacionales donde la gente iba a pasar un momento de distracción fuera de sus actividades diarias, ¿no? Entonces, la interpretación ambiental nace en estos parques nacionales casi hace medio siglo atrás. Estamos hablando de los años 70 y nace como una herramienta en la cual los guardaparques podrían tener un medio de comunicación con los visitantes. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue el padre de la interpretación ambiental, ¿no? Este señor, Freeman Tilden, fue el que generó, el que le dio un concepto a esta comunicación de los guardaparques o de los guías con los visitantes dentro de un espacio natural, ¿no? La interpretación. Él tiene un libro base en la cual habla sobre cómo interpretar nuestro patrimonio. Y la esencia del propósito de Freeman Tilden con la interpretación del patrimonio es que mediante la interpretación existe una comunicación en la cual tiene como propósito la comprensión, el entendimiento y mediante la comprensión la estima, es decir, la valoración de ese objeto que está siendo interpretado y a partir de ahí nace un propósito de cuidado, de protección, de conservación. Entonces, qué importante es la interpretación
como un medio de comunicación para que las personas puedan comprender y a través de esa comprensión valorar un objeto, un recurso. Y cuando hablamos de valoración, estamos refiriéndonos a poder darle el significado propio que merece ese recurso natural, ese recurso cultural. Es decir, apropiarse, protegerlo, sobre todo porque existe un nivel de importancia de ese bien patrimonial, sea material o sea inmaterial. Entonces, Freeman Tilden tiene estos principios del patrimonio, de la interpretación ambiental. Entonces, existen otros autores como Sam y Morales, que también mencionan la interpretación ambiental como un proceso creativo de comunicación. Y cuando hablamos de proceso creativo de comunicación, estamos refiriéndonos a que este proceso comunicativo tiene que ser, obviamente, un proceso de comunicación dinámico, un proceso de comunicación ameno, un proceso de comunicación que capte la atención del público, en este caso los visitantes. ¿Por qué la interpretación es un arte? ¿Y por qué se dice que al comunicar hay que hacerlo de manera creativa? Porque la interpretación ambiental busca conectar al visitante con el recurso que está siendo interpretado. Y en estas conexiones involucra mucho la experiencia que el visitante tiene y obviamente en este caso el guía intérprete le facilita. Entonces la interpretación ambiental busca conectar emocionalmente, conectar cognitivamente a través de la información, a través de los sentidos del visitante con el recurso para poder generar en ellos, en los visitantes, algunos comportamientos o actitudes en pro de la conservación. Entonces, el arte de comunicar es básico en la interpretación ambiental porque se busca una conexión. Y como consecuencia de esta conexión cognitiva, esta conexión emocional, se espera que el visitante pueda atribuirle un significado de valor al recurso que está siendo interpretado y este significado se origina en la mente del visitante, gracias a que el guía o intérprete utiliza diferentes técnicas, diferentes estrategias para involucrar al visitante en esta experiencia. Puede utilizar los sentidos, puede utilizar materiales audiovisuales, táctiles y propiamente el recurso in situ. Entonces, hay que quedarnos con la idea de que la interpretación ambiental es una comunicación estratégica, dinámica, artística, creativa, que capte la atención del visitante. Porque en esta comunicación hay que lograr que el visitante pueda identificar el valor o el significado de ese legado cultural o natural. Recordemos que las visitas a los distintos espacios naturales y culturales se hacen en el tiempo de ocio de los visitantes. Entonces, la interpretación entra a tallar como una herramienta, un instrumento dinámico para que se pueda hacer esta comunicación estratégica. Dentro de las definiciones sobre la interpretación ambiental, tenemos a Freeman Tilden. En el año 57, él acuñó el término de interpretación del patrimonio. Y él menciona que es una actividad recreativa. Obviamente, se hace cuando los visitantes en su tiempo libre visitan un museo,
visitan un espacio natural, etc. Y pretende revelar, es decir, descubrir, hacer que el visitante descubra, pero ese descubrimiento ocurre en la mente del visitante, a través de la experiencia propiamente que el visitante va teniendo in situ, ¿no? En el lugar. Entonces pretende revelar significados a través de los sentidos, utilizando distintos elementos u objetos, ya sea de contacto directo con el recurso. Entonces, interpretar no significa dar simplemente explicación o no implica implica usar información, pero no es una información descriptiva, sino es interpretar esta información que se le está dando al visitante, ¿no? También existe otra definición sobre la interpretación, donde menciona otra palabra clave que me dice, es el arte de explicar al ser humano con el fin de aumentar la conciencia del visitante acerca de la importancia de este recurso con el cual se está interrelacionando y despertar en el visitante un deseo o un interés de poder contribuir con el cuidado o con la conservación de este recurso. Dentro de ya un poquito acercándonos a este tiempo, existe la Asociación para la Interpretación del Patrimonio y también ellos mencionan, ¿no?, que la interpretación del patrimonio es un proceso creativo que conecta cognitivamente, emocionalmente al visitante con los recursos que está siendo interpretado. Entonces, sí podemos hablar que la interpretación es una herramienta de comunicación estratégica, dinámica, creativa, amena. Cuando nosotros hablamos de los paisajes naturales, podemos ver los distintos ecosistemas y formaciones naturales, ¿no? Básicamente en espacios naturales. Entonces, un espacio natural como un recurso propiamente dicho, transmite muchos significados, ¿no? Entonces, estos significados que transmite, por ejemplo, la experiencia que es conectarte con la naturaleza, poder caminar observando las lagunas, poder un poco ver cómo son las formaciones de los nevados o poder un poco conocer cómo se dan las formaciones de las lagunas, te conecta con el lugar y de hecho que se da una experiencia gratificante, ¿no? Y por ende esta experiencia también le añade valor al tema de la conservación. Si hablamos del aspecto cultural, también existe una interpretación cultural, sobre todo con las prácticas ancestrales y los conocimientos y las técnicas y las actividades culturales de muchas comunidades. Comunidades que están cerca de espacios protegidos o comunidades que representan propiamente una cultura viva, ¿no? Con conocimientos propios del manejo de la tierra, con conocimientos propios de las variedades de tubérculos y también con conocimientos propios de interrelación con el paisaje, ¿no? Por ejemplo, el pago a la tierra como una ofrenda, el uso de herramientas tradicionales para el trabajo de la tierra, la vestimenta, las tradiciones comunitarias que tienen ellos al momento de hacer sus actividades agrícolas. Todo esto tiene un significado. Y cuando hacemos interpretación, el intérprete tiene que lograr que estos significados sean revelados al visitante a través de la experiencia y participación del visitante con esas actividades.
Es importante identificar que la interpretación es netamente sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Que básicamente tenemos que utilizar los sentidos, es decir, los visitantes tienen que utilizar los sentidos porque a través de estos elementos sensoriales se va a crear la experiencia. Y esta experiencia va a lograr que el visitante pueda comprender y descubrir el significado propio de ese recurso o de ese bien patrimonial. Entonces lo va a apreciar, básicamente lo va a apreciar y por ende lo va a valorar, ¿no? Y en esta valoración se espera que exista su cuidado, su protección. Como difusores de esta protección y también sensibilizando, ¿no?, a las demás personas. Entonces, igualmente, dentro de los ecosistemas marinos, podemos encontrar diversas oportunidades de hacer interpretación vinculado también a la cultura propiamente dicha, a lo que hay detrás de esas imágenes, a lo que hay detrás de la historia, a lo que hay detrás de nuestra herencia, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades de hacer interpretación porque podemos reconstruir la historia de un pueblo y a través de ese reconocimiento de esa historia también nosotros nos identificamos, ¿no? Porque sabemos nuestros orígenes, podemos conocer información de nuestros ancestros y por ende poder un poco saber que venimos de un origen, ¿no? Y eso nos da identidad. Bien, entonces, ¿qué implica interpretar? ¿Qué significa interpretar? La interpretación es, podríamos decir que es una traducción, es convertir en palabras sencillas una información. De hecho, que cuando uno hace investigación, por ejemplo, científica, existen especialidades o disciplinas que manejan términos técnicos propiamente de la especialidad, de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando en el sector salud, los arqueólogos, los antropólogos, etcétera, usan términos técnicos. Entonces, cuando uno interpreta, lo que busca es poder facilitar la comprensión de esta información en un lenguaje mucho más sencillo. Entonces, es importante que al momento de interpretar, a través de esta comunicación dinámica o estratégica, los visitantes puedan reconocer, puedan conocer, puedan sentir ese espacio o ese bien patrimonial desde su propia experiencia. Y cuando hablamos de revelar significados, porque estamos hablando de palabras, ¿no? Revelar significados. Revelar significados es que el visitante, a través de usando los sentidos, pueda un poco descubrir la importancia de ese recurso natural o cultural, ¿no? Por ejemplo, las plantas, el agua, los árboles, qué servicios nos proveen estos recursos naturales, por qué es importante cuidar, cómo se da la formación del agua, por qué es importante los bosques, qué ocurriría, qué peligros tiene la deforestación en contra de los bosques. Entonces, esta, esta comunicación va a generar en el visitante que se les transmita un mensaje. Ahora, como estamos hablando de personas que van a un sitio cultural o natural en su espacio, en su tiempo libre, es decir, la interpretación no es una formación, no es una instrucción, no es una formación educativa, no es una instrucción formal, porque el visitante lo hace en su tiempo de ocio, de recreación, no está obligado a prestar atención. Por eso es que la interpretación busca cautivar a este público
no cautivo, que no está obligado a escucharnos. Sin embargo, al poder interpretar, nosotros tenemos que hacer que esta comunicación dinámica, estratégica, sea atractiva, pueda ser breve, pueda ser clara, concisa y también directa, ¿no? De tal forma de que no atiborremos al visitante de mucha información, sino más bien logremos un poco hacer que el visitante pueda tocar, pueda oler, pueda escuchar, pueda probar, y a través de esa experiencia el intérprete comunica también, comunica la información, comunica, describe ese recurso, comunica por qué es importante ese recurso, por qué el hombre depende de ese recurso. Entonces, a través de esa experiencia sensorial, esa comunicación dinámica, internamente en el visitante se van formando significados que él mismo va descubriendo, ¿no? Y a través de esa revelación de significados va comprendiendo la importancia de ese bien patrimonial y se espera que esa comprensión le genere pertenencia, emoción, valoración y por ende sea un protector, ¿no? O un defensor de este bien patrimonial. Las características de la interpretación, hablamos un poco sobre el tema del público, ¿no? Cuando va el público a un lugar natural o cultural, o a una comunidad, va a un museo, va a una casa histórica, va a una iglesia, va a un área protegida, va a un complejo arqueológico, va a una playa, un sitio natural, va a una festividad. Tenemos que considerar que es una actividad libre, que tiene que haber un mensaje claro y conciso, que tiene que también estimular o provocar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, el sentido crítico. Es decir, ¿por qué es importante el agua para la subsistencia del hombre? Y también hacer partícipe a los visitantes de esta experiencia. Entonces, es un contexto recreativo, no formativo, pero sí participativo. Entonces, estamos hablando de poder inspirar, motivar, provocar, usar los sentidos, que la interpretación sea persuasiva y el intérprete, la persona que está interpretando el recurso natural, tiene que ser el primer convencido, tiene que ser la persona que siente lo que está comunicando. Porque no es igual que yo me memorice un texto descriptivo y eso lo comunique de manera repetitiva al público. Eso es una simple descripción, pero no existe una mayor profundización ni provocación de la interpretación. Entonces, el intérprete tiene que conectar él con el público y a través de su lenguaje formal, no formal, de su voz, la dicción, los materiales que usa, poder simplificar el conocimiento que él tiene para que el público pueda disfrutar, ¿no? de esa experiencia. Freeman Tilden hace alusión a 6 principios de la interpretación ambiental, ¿no? De la interpretación del patrimonio. Y de hecho que en cada principio se ha resaltado una palabra clave, ¿no? De color verde. Y habla sobre, el primer principio habla sobre relacionar. Es decir, toda interpretación se debe hacer in situ. Es decir, yo tengo que interpretar con el recurso que estoy interpretando in situ. ¿Puedo hacer interpretación virtual? Sí. Sin embargo, una interpretación mucho más eficaz es cuando yo relaciono el objeto que está siendo interpretado, ¿no? Con parte de la experiencia del visitante. Luego, la interpretación, como segundo principio, tiene la revelación. Para interpretar, tengo que usar información, pero informar no es igual que interpretar.
De hecho, que la interpretación sí utiliza información, pero son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo en la interpretación revelo los significados, es que le hago pensar al visitante la importancia que tiene ese recurso natural o cultural en la humanidad, ¿no? O en nosotros, o en la sociedad. Como tercer principio, habla que la interpretación es un arte. Es un arte porque es dinámica, es creativa, es artística, se pueden utilizar distintos elementos sensoriales, gráficos, figuras, fotos, audios y actividades también interpretativas, ¿no? Exhibiciones. Entonces, interpretar es un arte. También se pueden hacer escenificaciones artísticas a través de la interpretación como una simulación, ¿no? De una actividad propiamente, ¿no? Por ejemplo, en los museos nosotros podemos ver in situ la escenificación, por ejemplo, de artesanos que están hilando o de mujeres que están haciendo textiles, ¿no? Usando sus materiales reales. Entonces, la escenificación viva también es importante, es una forma artística de interpretar. Como cuarto principio, tenemos que la interpretación tiene como propósito provocar. ¿Y qué significa provocar? Provocar significa persuadir al visitante, invitar al visitante, convencer al visitante de que pueda engancharse con la actividad, con la experiencia, ¿no? Y de hecho que esa provocación va a generar en él, pues, pensamientos, sus propias reflexiones, sus propios significados. El siguiente principio es que la interpretación es completa, ¿no? O sea, es la presentación del todo y debe dirigirse al individuo, ¿no? Como ser, ¿no? O sea, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando propiamente de lo que al hombre le interesa, ¿no? Lo que para el hombre es importante. Y también cuando hablamos de interpretación dirigido a niños, no significa que una interpretación para adultos la tenemos que adecuar para los niños. Cuando hacemos interpretación para niños, de hecho que hay que construir un programa diferente o interpretativo justamente para este público, porque los niños son más lúdicos, son más kinestéticos, les gusta más el movimiento, captan la atención por muy poquito tiempo. Entonces, tiene que ser mucho más lúdica, mucho más sensorial, mucho más participativa, mucho más auditiva, porque los niños son, por la edad, son bastante dinámicos, ¿no? Tiene que ser rutas muy cortas, entonces la programación de la interpretación con los niños siempre es una planificación distinta al de los adultos, por el lenguaje que también se puede utilizar. Bien, cuando hablamos de la interpretación, estamos hablando del modelo TORA, ¿no? Y el modelo TORA, cada letra tiene un eje, ¿no? Es temática, la interpretación tiene que ser temática, tiene que ser organizada, tiene que ser relevante y tiene que ser amena. Entonces, temática, porque debe tener un tema. Tengo que hablar del agua, tengo que hablar de los bosques, tengo que hablar de las prácticas culinarias, tiene que tener un tema, ¿no? Y ese tema tiene una idea central. Y esa idea central tiene como propósito comunicar un mensaje. Y el mensaje es finalmente lo que yo quiero que el visitante se lleve al final del recorrido interpretativo, ¿no? Al final de la experiencia. ¿Qué es lo que quiero que el público recuerde? Luego de la interpretación ambiental, del recorrido a través de los senderos,
¿Qué es lo que yo quiero que el público, con qué información relevante quiero que el público se vaya? Entonces, eso es importante. Ahora, sí podemos usar una interpretación secuencial y no secuencial, es decir, una interpretación hecha por la persona, el intérprete, o también una interpretación no secuencial usando medios interpretativos como paneles, como rótulos. En ambos casos, siempre el propósito tiene que ser comunicar un mensaje. Luego, el punto 2, organizada, permite que la audiencia asimile la información. Es decir, tiene que ser una información secuenciada, estructurada, ¿no? Sobre todo cuando se hace un recorrido secuencial, es decir, cuando está a cargo del intérprete, ¿no? Porque cuando es un recorrido no secuencial, es decir, solamente el recorrido es por un sendero y no hay un guía intérprete, el visitante, y hay paneles o rótulos, el visitante puede iniciar por cualquier punto, ¿no? Pero si hay un guía intérprete a través de un sendero, sí tiene que ser, es más productivo cuando es secuencial, ordenado, ¿no? Tiene un orden. Relevante porque la interpretación tiene un significado, el mensaje tiene que llegar al público, o sea, tiene que llegar al ego de la persona. ¿Y qué es el ego? Un poco lo que nos importa, lo que nos interesa, ¿no? De lo que nos rodea, qué es importante para mí, para mi vida, en este caso, mi relación con mi entorno, ¿no? Entonces, un poco lograr que este significado sea relevante a lo que el visitante considere importante para su vida y eso va a generar un impacto también positivo para poder transmitir el mensaje. Y que sea amena, ¿no? Que entretenga, que cautive, que capte la atención, que los visitantes puedan participar y que sobre todo se mantenga, ¿no? La audiencia de los visitantes. También dentro de estos pilares de la interpretación del patrimonio tenemos 3 elementos importantes cuando queremos hacer planificación interpretativa. Es decir, hay que tener conocimiento del recurso o del bien patrimonial que va a ser interpretado. Un espacio natural, un museo, una cultura, etcétera, ¿no? Una pintura, etcétera. Entonces, hay que tener conocimiento del recurso. Y obviamente este conocimiento no debería ser solo un conocimiento empírico, es decir, lo que se conoce o lo que la gente pueda conocer, sino tiene que también haber un conocimiento científico, ¿no? Porque se supone que uno, cuando hace interpretación, lo hace sobre una base sólida de que la información que estoy comunicando es útil, es válida, ¿no? Y sobre todo es confiable. Entonces, el conocimiento del recurso natural o cultural es un pilar importante. El segundo pilar es el conocimiento de la audiencia. ¿Quiénes van a ser, quiénes son el público, ¿no? Que te va a visitar? Es decir, sus intereses, las motivaciones que puedan tener, el rango de edad, el estado físico, el nivel de especialidad también. Es importante conocer a la audiencia. Y finalmente, utilizar las técnicas apropiadas para poder hacer la interpretación. Y en estas técnicas tenemos a los medios interpretativos, como mencionaba, materiales audiovisuales, rótulos, fotografías, audios, imágenes, dinámicas, objetos tangibles, etc. Entonces, conocimiento del recurso, más el conocimiento de la audiencia y las técnicas apropiadas, me da una oportunidad para poder hacer interpretación ambiental o interpretación del patrimonio, ¿no? Cuando hablamos de este proceso de los 3 pilares del conocimiento del recurso, el conocimiento de la audiencia y las técnicas apropiadas,
estamos hablando de que existe como una ecuación, ¿no? Esta puede ser una ecuación importante para poder desarrollar la interpretación. Entonces, al conocer el recurso natural, al conocer el público, yo puedo usar técnicas apropiadas y encontrar una oportunidad para hacer interpretación ambiental. Tenemos aquí un caso práctico de la aplicación de esta ecuación interpretativa para el jardín botánico del Parque de las Leyendas, ¿no? A cargo de Sayaka Ota Nakayama, que fue producto de su trabajo de investigación. Y podemos ver aquí que dentro de la problemática que se identificó en esta investigación, existía que los paneles estaban mal ubicados, es decir, no se podían visualizar bien, se podía encontrar en el camino, en algunos muros, información o pintas que no tenía relación ni propósito con el lugar, paneles en mal estado, falta de mantenimiento y ingreso de personas a lugares no autorizados, no permitidos, ¿no? Como que faltaba un orden de transitabilidad. Entonces, los objetivos de esta investigación, dada la problemática, fue trabajar sobre esta ecuación. Conocimiento del recurso, conocimiento de la audiencia y las técnicas apropiadas para poder desarrollar la interpretación ambiental. Entonces se hizo talleres participativos del Jardín Botánico, el Parque de las Leyendas, para conocer un poco, hacer un FODA, ¿no? Del lugar y poder un poco identificar cuál era el potencial de los recursos que estaban ahí, ¿no? Poder identificar estos recursos naturales más sobresalientes o que tenían mayor potencialidad interpretativa, ¿no? Entonces, requisitos para la selección de estos puntos de interpretación, en este caso, la flora, algunos requisitos que se tomó en cuenta: cercanía al lugar, especies nativas de preferencia, que pudieran tener características relevantes como, no sé, árboles frutales o plantas aromáticas, y sobre todo que puedan ser reconocidas por los visitantes, ¿no? Dentro de este conocimiento del recurso, cuando uno está en un espacio natural y va a hacer una propuesta interpretativa, en conocimientos del recurso hay que identificar qué recursos naturales o culturales de ese sitio tiene mayor potencialidad interpretativa. No podemos interpretar todo, tenemos que interpretar aquellos elementos más resaltantes para poder identificarlos durante el sendero, ¿no? Y que pueda ser parte de la ruta que se haga luego con los visitantes. Entonces, el conocimiento del recurso y luego seguía el conocimiento de la audiencia, es decir, quiénes son los visitantes, el rango de edad, las características, el comportamiento, las motivaciones. Y esto obviamente se logró a través de una encuesta de caracterización de los visitantes y sobre todo también observar el desenvolvimiento de los visitantes in situ, ¿no? Y de alguna manera poder definir la tipología de visitantes, ¿no? Entonces se hizo un resultado de la encuesta aplicada y se determinó que los visitantes principales al jardín botánico eran familias, ¿no? Familias de Lima que visitaban el jardín botánico del Parque Las Leyendas durante los fines de semana, ¿no? Y como visitantes potenciales, estudiantes de colegios de Lima metropolitana. Entonces, el mensaje que se construyó a raíz de este análisis del conocimiento del recurso y conocimiento de la audiencia y el mensaje era lo que se quería transmitir. ¿Cuál es esa información final que quiero que el visitante se lleve? No como algo memorístico, sino como algo que lo haya experimentado.
El jardín botánico es una biblioteca viviente donde se cuida, se estudia y se aprende sobre las plantas del Perú y del mundo. Ese mensaje le atribuye un valor y significado de importancia al jardín botánico, no por el lugar, no por el espacio concreto, sino por lo que representa ese jardín botánico como un espacio que alberga vida, ¿no? Y de hecho que como un espacio también de conocimiento donde se preserva la biodiversidad, en este caso la flora, no solo del Perú, sino también del mundo. Finalmente, la última variable de las técnicas interpretativas apropiadas era qué medios interpretativos se podían utilizar para poder comunicar el mensaje a la audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de materiales serán más adecuados? Si estamos hablando de rótulos o paneles, de hecho que tienen que ser paneles, o sea, es decir, el diseño de estos paneles tiene que ser con materiales de la zona, dependiendo también de la climatología, con materiales resistentes al calor, a la humedad, a la lluvia, y que también puedan tener colores que se complementen con el paisaje, con el entorno, y que sobre todo también pueda ser accesible, ¿no? O sea, es decir, si estamos hablando de personas con discapacidad, la altura de estos paneles tiene que ser al nivel visual de las personas que están con silla de ruedas, o si estamos hablando de personas con alguna discapacidad visual, considerar rótulos o paneles que puedan tener, de hecho, diseños en alto relieve, ¿no? O información sistema Braille. Entonces, los tipos de paneles que se ejecutó en el jardín botánico estaban relacionados con el panel que daba la bienvenida, paneles táctiles de diseño en alto relieve de algunas especies nativas, información relevante, muy concisa de las características del jardín botánico, información puntual del origen de las plantas, mapa de señalización, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo todo un proceso para la implementación del programa interpretativo, habiendo hecho un estudio del conocimiento del recurso que va a ser interpretado, conocimiento de la audiencia al cual va a ir dirigido la interpretación y las técnicas o instrumentos más adecuados para hacer la interpretación. Entonces, es importante el tema del recurso, la audiencia, las técnicas, porque estamos hablando de audiencias no cautivas, ¿no? Audiencias que van de manera voluntaria a visitar un lugar, no tienen la obligación de prestar atención, no es un ambiente académico, y si están aburridos, simplemente irán a hacer otra cosa. Entonces, la interpretación cautiva directamente, la voz del intérprete, los gestos del intérprete, la información del intérprete, cómo el intérprete utiliza su espacio, utiliza los materiales que tiene con él, hace participar a los visitantes. Por eso es que estamos hablando de una comunicación estratégica, artística, dinámica, ¿no? Diferente es a una audiencia cautiva, ¿no? Es como una instrucción, una formación, que es válido, obviamente. Podríamos hablar de la educación ambiental con una audiencia cautiva, donde las personas van a poder informarse sobre el tema de la protección, ¿no? Sensibilización, ¿no? Pero la interpretación ambiental no estamos hablando de una audiencia cautiva, sino no cautiva, ¿no? Entonces, de hecho, que se hace en un momento de recreación.
La interpretación se hace en un momento de recreación. ¿Cómo iniciar un proceso de interpretación? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde iniciamos? ¿No? Es importante, primero, conocer la esencia del lugar, y generalmente este lugar que va a ser interpretado, la primera información primaria o esta información empírica la tienen los locales, la tienen las personas que viven alrededor de ese sitio. Ellos deben ser nuestros primeros informantes, claves. Si queremos un poco conocer el lugar que va a ser interpretado, hablar con la gente del lugar, qué saben de ese espacio, porque siempre hay personas que saben historias y nos pueden dar esta información empírica. Entonces, tiene que haber un acercamiento vivencial con la población local para poder un poco iniciar con este acercamiento de reconocimiento del lugar que va a ser interpretado. Entonces, básicamente, preguntarnos cómo yo puedo aportar experiencias a través de los sentidos. Cómo yo puedo usar el tacto, la parte visual, auditiva, toda la parte sensorial. Cada sentido nos transmite información, nos comunica, ¿no? Y es un medio también de poder interpretar. Entonces, el uso de los sentidos es fundamental cuando hacemos interpretación, porque cuando usamos los sentidos logramos mayor conexión, porque hay una interrelación directa del individuo con el recurso. Entonces hay una conexión mucho más profunda. Y esa conexión profunda obviamente va a formar o sea, va a llegar más a la persona y va a generar una mayor experiencia, ¿no? Significativa. Entonces, sobre todo, ya sea en espacios naturales o culturales, la población tiene mucha riqueza, hay que aprovechar mucho el conocimiento, los saberes ancestrales, porque eso también va a ser un medio de información para nosotros, ¿no? Que ya luego lo vamos a corroborar con la información científica, con la información que ha sido desarrollada en estudios, eso va a complementar, ¿no? Pero sí es importante siempre adentrarnos al lugar a través de la población. Luego, dentro de cómo iniciar el proceso de interpretación, una vez que yo he reconocido el lugar de manera empírica, directa, conversando con los locales, recorriendo el sitio, tengo que plantear objetivos al momento de hacer la interpretación. ¿Cuáles son aquellos objetivos que yo deseo alcanzar a través de mi propuesta interpretativa, ¿no? Entonces, en la interpretación existen tres objetivos: conceptuales, emocionales y actitudinales. Y estos tres objetivos responden a tres preguntas importantes. ¿Qué queremos que los visitantes sepan? ¿Qué queremos que los visitantes conozcan? ¿Qué queremos que los visitantes sientan? ¿Y qué queremos que los visitantes hagan o no hagan? De hecho, que cuando mencionamos qué queremos que los visitantes sepan o conozcan, es un poco la información que el intérprete le va a transmitir, no solamente de manera verbal, sino también de manera lúdica, dinámica, usando los sentidos. Pero sobre todo, estos sentidos tienen que generar una conexión, ¿no? Habíamos hablado, y la conexión tiene que ver con las emociones, ¿no? Que quiero que sientan alegría, sientan, no sé, por ahí, sientan tristeza o sientan emoción. eh, ¿Qué es lo que yo quiero que ellos sientan, ¿no? Y los sentimientos tienen que ver con las emociones. Y finalmente, ¿qué quiero que ellos hagan o no hagan? Aquí, en los objetivos actitudinales, ¿qué quiero que ellos hagan o no hagan? De hecho, ¿qué quiero que ellos hagan o no hagan durante la experiencia interpretativa, ¿no? Quiero que participen,
quiero que se involucren, quiero que reduzcan el ruido durante las caminatas, pero también estos objetivos actitudinales, o sea, ¿qué quiero que ellos hagan? Es decir, post visita, ¿no? Cuando ellos salgan del lugar, ya termine la visita y vuelvan a sus lugares de origen, finalmente esa experiencia, ese mensaje, tiene que llevar un comportamiento. Entonces se espera que los visitantes que han tenido una experiencia interpretativa puedan evocar esos recuerdos de esa experiencia vivida y ya pueda generar en ellos un comportamiento mucho más consciente, sensibilizado y proactivo, ¿no? Es como ser un aliado de la conservación, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos tres objetivos son importantes al momento de planificar la interpretación. Entonces, ¿qué vamos a interpretar? Por ejemplo, ¿no? El valor paisajístico. Bien, es decir, la flora y la fauna. Muy bien. Y dentro de la flora y la fauna, el valor científico, es decir, hablar de aves, las tipologías de aves, temporalidad de aves, comportamiento de las aves, variedad de las aves, estacionalidad de las aves, ¿no? Entonces, en esta parte de qué vamos a interpretar, de hecho que el conocimiento empírico, el conocimiento científico es importante para poder transmitir el valor de estos recursos naturales y por ende promover su protección. Y la otra pregunta que hay que hacernos en esta planificación interpretativa, ¿cuál es la experiencia que deseamos ofrecer a los visitantes? Una experiencia netamente sensorial, sentidos al máximo, emociones a nivel 1, ¿sí? Tiene que ser también participativa, tiene que involucrarse el visitante, invitarlo a que pueda tocar, a que pueda probar en la medida en que las condiciones se puedan dar, ¿no? A que pueda observar, a que pueda degustar, a que pueda oír y conectarse, conexión. Cuando hay conexión, se asienta la experiencia y se genera una relación de pertenencia. Todo eso ocurre en el ser humano y tiene que ser auténtica, ¿no? Entonces, hacemos interpretación en los senderos, usando mensajes y dinámicas. Cuando hablamos nosotros del mensaje, que es básicamente lo que quiero que el visitante se lleve al final de su visita, existe también una metodología para poder construir el mensaje, ¿no? Entonces, la construcción de este mensaje al final, previamente, tiene, por ejemplo, el asunto general o el tópico. ¿De qué quiero hablar? O sea, ¿de qué quiero hablar? Por ejemplo, el bosque. El asunto específico, ¿de qué en concreto? O sea, ¿de qué cosa del bosque quiero hablar, ¿no? O sea, el bosque y los recursos naturales, ¿no? El bosque y la sabiduría ancestral. El bosque y la medicina natural. Es decir, ¿de qué quiero hablar? De manera específica. Y luego desarrollo el tema, ¿no? Interpretativo, que tiene que ser redactado en forma de oración. Por ejemplo, en el bosque se refleja la sabiduría de las comunidades que han cuidado el agua y las plantas que nos dan vida. Entonces, detrás de ese mensaje va a haber una serie de acciones interpretativas que va a comunicar al visitante la importancia del bosque, pero sobre todo la importancia del cuidado de los recursos naturales. Ahora, como quiera que nosotros tenemos un mensaje y ese mensaje hay que estructurarlo, es decir, hay que dosificarlo, ¿no? En partes. Entonces, se tiene que establecer como subtemas. Subtemas. Obviamente, si estoy hablando de un sendero lineal, un sendero circular, un sendero en forma de 8, un sendero interpretativo,
y un sendero, y en este sendero voy a hacer el recorrido a través del bosque y voy a hablar, la temática va a ser sobre el bosque y todo el conocimiento de las comunidades, de los recursos, las plantas, las medicinas, el alimento. Tengo que establecer subtemas y estos subtemas están relacionados con las paradas. Es decir, las paradas es en un sendero, yo puedo tener 2 paradas, 3 paradas, 4 paradas. Es decir, el punto principal donde yo voy a detenerme para hacer las dinámicas interpretativas o para hacer la explicación interpretativa. Cada parada está relacionado con un recurso que ha sido identificado previamente para hacer la interpretación. Entonces, puede ser, en este tema del bosque, puedo yo tener como subtema un lugar donde los visitantes puedan apreciar el agua. No, el agua, por ejemplo, una cascada, un río, una laguna. Puede haber otra parada, otro subtema 2, relacionado a las plantas medicinales, ¿no? Puede ser un jardín botánico o una casa donde los pobladores puedan tener como una especie de exhibiciones de distintas plantas medicinales, ¿no? Y hablarle a los visitantes sobre las medicinas naturales. Otro subtema puede ser el tema de las historias, las leyendas del bosque, el espíritu del bosque, ¿no? Y hablar un poco también ahí con la parte intangible, ¿no? De tradiciones. Y una última parada o subtema puede ser sobre la fauna, ¿no? Los animales. Entonces, el mensaje tiene previos, o sea, antes y después. El mensaje en esta estructura está al centro. Previamente al mensaje tengo que establecer el tópico y el subtópico, o sea, el tema general y el tema específico, luego el mensaje, y a raíz o a partir de ese mensaje tengo que diseñar subtemas, ¿no? Y cada subtema tiene que estar relacionado con un recurso natural o cultural o un espacio relevante donde yo voy a hacer la parada y en esa parada voy a hacer las dinámicas interpretativas, ¿no? Y en este caso tenemos 4 paradas, ¿no? O sea, 4 subtemas. Y conforme vayamos viendo las 3 sesiones distintas, vamos a ver que la construcción de un plan de interpretación ambiental parte del mensaje, porque cada subtema se va a ir desarrollando, ¿no? Con los guiones. Entonces, eso es importante. Entonces, otro ejemplo del tema del mensaje, decidir mi tópico. Quiero hablar a mi audiencia o quiero hablar a los visitantes acerca del café o acerca del cacao, ¿no? Decidir concretando propiamente qué quiero hablar acerca del café, ¿no? Porque el café es muy general, entonces tengo que ser específica. Quiero hablar de la costumbre de muchas personas de tomar el café. O quiero hablar acerca de las actividades agrícolas de la cosecha del café. O quiero hablar acerca de las tipologías del café, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a hablar específicamente del café? Y luego el tema, que el tema es el mensaje. Entonces, finalmente, ¿qué quiero que mi audiencia recuerde acerca del café, ¿no? Por ejemplo, el café ayuda a despertar a las personas o, por ejemplo, el café tiene propiedades importantes para el organismo o también que las prácticas agrícolas del café de manera orgánica ayuda a que el café tenga un aroma, un sabor más importante. Finalmente, el tema que está relacionado con el mensaje es ¿qué quiero que mi audiencia recuerde al finalizar la experiencia interpretativa? Entonces, esto de aquí del mensaje es es como la esencia. Y a partir de ahí, yo voy a establecer mis subtemas, ¿no? Esta es la parte inicial de un plan de interpretación ambiental. Primero es el mensaje, el tema, el subtema, y luego redactar el mensaje en una oración afirmativa
y recordar que ese mensaje es lo que yo pretendo que el visitante se lleve en la mente al finalizar su visita. Entonces, dentro de, continuando un poco con la construcción del mensaje, porque estamos hablando de la experiencia propiamente que el visitante va a recibir, existen elementos en esta experiencia interpretativa, elementos tangibles, elementos intangibles, conceptos universales. Propiamente son características de la interpretación para lograr una mayor conexión del visitante con el recurso. Y es como una guía también para los intérpretes, ¿no? Entonces, se busca una conexión emocional con el visitante y también una conexión intelectual, porque esta conexión tiene como propósito estimular la provocación, ese provocar, es decir, interesarse, que el visitante se interese, que quiera conocer más, que tome conciencia, que participe, que se involucre, ¿no? Es un poco provocar. Y de hecho que esta provocación al final tiene que lograr que el visitante pues cambie de chip, ¿no? Cambie de pensamiento y ese cambio de pensamiento lo lleve a tener un comportamiento distinto, ¿no? En relación al respeto. Entonces, el tema central tiene que buscar como propósito, ¿no? Todas estas características. Un ejemplo tangible, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de los conceptos tangibles e intangibles, universales, al momento de hacer la interpretación, por ejemplo, tenemos una piedra, ¿no? Una piedra en una playa y la playa ha sido un espacio que ha sido objeto de un desastre ecológico a raíz de un vertimiento de un agente contaminante, ¿no? Un relave, un vertimiento. Entonces, la gente ha ido a visitar la playa, ya, y usamos como ejemplo la piedra, ¿no? La piedra. La piedra como eje de desarrollo de todo el tema de la interpretación, vinculado al mensaje, ¿no? Relacionado a lo ocurrido en la playa. Elementos tangibles, valores tangibles de la piedra. Tocas la piedra, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Describe, ¿no? ¿Qué sientes? Tangiblemente, ¿qué sientes? Claro, porque lo estás tocando, ¿no? Estás tocando la piedra, entonces hay un sentido activo, el tacto. ¿Qué siento cuando toco la piedra? Que está en la playa, que ha sufrido ese desastre ecológico. Dureza, frío, porosa, porque es hecha de granito, que tiene algunos enzimas o restos contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces son elementos tangibles, lo que yo puedo tocar, el recurso que puedo yo tocar, en este caso si se me permite, ¿no? Si está permitido. Si no está permitido, no. Que entonces puedo tocar, tangibles. Luego los elementos intangibles. ¿Qué me genera toda esa situación, ¿no? Del derrame, del lugar, ¿no? O sea, a través de esa piedra, ¿no? Que está siendo objeto de sensorial. Bueno, dolor, solidaridad, emoción, decepción, preocupación, impotencia, tristeza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esos elementos intangibles, que está relacionado un poco con los sentimientos humanos, uno extrae estos elementos universales, ¿no? Por ejemplo, dolor, muerte, enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, al usar estos elementos universales lo podemos considerar como palabras claves dentro de la redacción del tema, ¿no? O del mensaje.
Entonces, de alguna manera nos ayuda también a poder estructurar o ligar una secuencia informativa o una secuencia de propósito, ¿no? De información en la interpretación. Por ejemplo, tenemos un modelo de, de lo que son los objetivos, la construcción del mensaje, ¿no? Usando estos elementos tangibles, intangibles, un poquito lo que acabábamos de ver, ¿no? Entonces, en Pantanos de Villa, ¿no? Es decir, uno de los 3 circuitos de Pantanos de Villa, la Laguna Génesis, ¿no? Existe una descripción general de la Laguna Génesis, que es un circuito inclusivo, que tiene infraestructura adecuada para personas con ciertas discapacidades físicas, sensoriales, auditivas. Existe señalética también en sistema Braille, ofrece una actividad recreativa de paseo en bote, eh, y durante el circuito que es propiamente en la laguna, uno puede observar tanto la vegetación y tanto las distintas aves que están presentes en la laguna, ¿no? Entonces uno puede identificar y experimentar. Entonces, esta descripción general, propiamente del conocimiento, la información que se tenga sobre la laguna, me va a permitir a mí un poco conceptualizar cuáles son estos objetivos conceptuales, emocionales y actitudinales. Es decir, ¿qué quiero que la gente sepa de la Laguna Génesis en los pantanos de Villa? Quiero que la gente conozca que el circuito es un espacio donde se puede disfrutar de la naturaleza y me puedo conectar con la naturaleza. ¿Qué quiero que la gente, dentro de los objetivos emocionales, qué quiero que la gente sienta? ¿Sí? Al experimentar el paseo en bote. No quiero que la gente sienta valoración por la diversidad de aves y también que sienta respeto, ¿no? O reconocimiento por ese ecosistema natural que alberga aves y que por ende es un espacio que transmite tranquilidad, paz, relajación, ¿no? Al momento de pasear por la laguna. Y los objetivos actitudinales. ¿Qué quiero que la gente haga o no haga? Primero, que no altere el lugar, que no arranquen las plantas, que no dejen basura, que no hagan ruido, ¿no? O sea, que sean más conscientes o que se sensibilicen que ese espacio necesita un cuidado y mi comportamiento va a influir en ese cuidado, ya sea de manera positiva y si es de manera negativa va a afectar, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de los objetivos. A partir de esos objetivos, estos 3 objetivos, establezco ¿cuál es el tópico? El circuito Génesis. ¿Cuál es el subtópico? La diversidad, la tranquilidad y la experiencia en el circuito Génesis. ¿Cuáles son estos objetivos tangibles que yo puedo ver en el circuito de la Laguna Génesis? Puedo ver arbustos, o sea, puedo tocar. O sea, me refiero a tocar, no tocar, sino que es algo concreto, ¿no? Arbustos, plantas, la laguna propiamente, la vegetación, la madera de la infraestructura, los botes, etc. ¿Cuáles son estos conceptos intangibles? Es decir, que me evoca ese lugar, el canto, el canto de las aves, la diversidad de sonidos, la brisa, el aire, la naturaleza, los olores, propiamente dicho, ¿no? El paisaje, ¿no? Son conceptos intangibles. Y a partir de esos conceptos intangibles, yo uso conceptos universales. Los conceptos universales nacen de los conceptos intangibles. Por ejemplo, los más relevantes, naturaleza, conservación, bienestar y disfrute. Y a partir de esos conceptos universales, yo puedo usar las palabras de esos conceptos universales para redactar mi mensaje, mi tema, ¿no? Que tiene que ser una oración. El circuito Génesis activa tus sentidos sin límites, disfrutando de la naturaleza.
o el circuito Génesis es un espacio de naturaleza que permite la conservación de la biodiversidad para tu bienestar y disfrute. Entonces, los conceptos universales me permiten afianzar con mayor fuerza el tema y el mensaje. Y recuerden, el mensaje es lo que yo quiero que los visitantes se lleven al final de la visita, ¿no? Por eso es que aquí se presenta como una metodología. Bien, ¿qué es un sendero interpretativo? ¿Qué es un sendero? Porque estamos hablando de ya lo que es la interpretación, pero ¿qué es un sendero interpretativo? Es un espacio señalizado que permite la accesibilidad al público visitante dentro de un área, ¿no? Y obviamente el sendero permite poder ordenar la transitabilidad de las personas. Puede ser en espacios protegidos, en espacios naturales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de los senderos? Son espacios o caminos diseñados propiamente para el desplazamiento de los visitantes. Permite el contacto directo de los visitantes con el valor que va a ser interpretado. Ordena la visita porque evita que los visitantes puedan transitar por zonas no permitidas o por zonas de alto riesgo para su vida o por zonas donde existe cierta vulnerabilidad de las especies. Entonces, los senderos ordenan, sobre todo dentro de los espacios públicos, de espacios recreativos para el turismo, ordena la visita de las personas. Y también, obviamente, se aprovecha en estos senderos distintos elementos de comunicación interpretativa, ya sea los paneles o los rótulos o algún tipo de material concreto que puede tener algún tipo de diseño, con algún tipo de material, figuras, fotos, audios, luces, etcétera, ¿no? Dentro de la planificación del sendero es importante poder hacer un diagnóstico del lugar, poder conocer cuáles son los puntos más relevantes del lugar, las características del lugar, la ruta que se puede trazar, los recursos que se puede encontrar a lo largo de ese camino. Entonces, un poco hace reconocimiento, ¿no? Del espacio, identificar qué recursos tienen mayor potencialidad interpretativa, identificar también la intensidad del camino. Depende a quién va dirigido, familias, niños, o si es un sendero de alta resistencia, es un sendero largo, corto, es un sendero que inicia y termina en un mismo punto, o es un sendero que inicia y termina en distintos puntos. Y también hay que ver los senderos en cuanto a la carga, ¿no? Es decir, cuántos grupos van a ir, es importante también considerar. Entonces, el diagnóstico inicial del lugar es importante. Luego, adentrarse un poco al conocimiento de la realidad social del lugar, del conocimiento local, de la observación también participante del intérprete o de la persona que va a hacer la planificación interpretativa, eh, hacer algún tipo de inventario durante el recorrido, qué plantas son más relevantes y estas plantas qué características tienen o qué elementos resaltantes yo puedo comunicar de estas plantas, ¿no? O cómo yo relaciono estas plantas con otros elementos importantes. Entonces, es un poco reconocimiento del lugar y en relación a la interpretación, es decir, cuando yo voy un poco recopilando o armando la información, yo les decía que hay que tener conocimiento empírico, pero también conocimiento científico. El conocimiento empírico es lo que me cuenta la gente de lo que ha vivido, de lo que yo observo en la realidad. De lo que yo veo es conocimiento empírico. Todo lo que yo puedo observar y eso me transmite información
a través de mi experiencia directa, es conocimiento empírico. Ese conocimiento empírico es válido, pero ese conocimiento empírico se tiene que fortalecer al momento de hacer interpretación con conocimiento científico. Porque el conocimiento científico le da base a lo que estoy comunicando. Si voy a hablar sobre todo de biodiversidad. Entonces, según Morales y Ham, él habla sobre el conocimiento científico como materia prima para elaborar mensajes interpretativos. Y él menciona que la interpretación permite traducir estos conocimientos científicos a un lenguaje mucho más sencillo y más comprensible para el visitante. Y al poder traducir y hacer o sea, comunicar de manera más sencilla la información, entonces el visitante al recibir la información va a poder comprender mejor y por lo tanto entender, ¿no? Y elaborar sus propias reflexiones, sus propios significados, ¿no? Entonces, sí, de hecho que la interpretación tiene que ser, fundamentarse sobre una base científica, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta el saber de la población. La gente también tiene conocimiento, de aparte por su experiencia. Entonces, si yo voy a hacer un sendero, tengo que hacer reconocimiento del lugar, tengo que identificar las características del recorrido, los riesgos del recorrido, los recursos naturales o culturales con mayor potencial interpretativo que yo puedo usar en el recorrido. Entonces, yo puedo usar senderos lineales, senderos circulares, etc. Todo sendero interpretativo, dependiendo del área, puede haber un sendero, 2 senderos, 3 senderos. En cada sendero yo puedo tener una parada, 2 paradas, 3 paradas. Es decir, cómo yo lo organice. ¿Puedo yo tener un tema central? Sí. ¿Y que cada sendero sea un subtema? Sí. ¿Puedo tener 3 temas distintos y que en cada sendero yo pueda tener distintos subtemas de cada uno? También. Es decir, depende mucho de lo que me permita, ¿no? El lugar. Entonces, el propósito del sendero es qué se va a interpretar, es decir, el objeto. ¿Cuál es el objeto a interpretar? El recurso natural, cultural. ¿Para qué? ¿Cuáles son estos objetivos conceptuales, estos objetivos emocionales y estos objetivos actitudinales que yo quiero lograr a través de la interpretación? ¿Cuándo? Es decir, ¿qué actividades interpretativas voy a realizar? ¿Dónde se va a realizar? ¿Quiénes? El personal, el intérprete ambiental, o sea, ¿quiénes van a realizar la interpretación y con qué, ¿no? Es decir, con qué fuentes, con qué medios, con qué información. Entonces es importante identificar lo que voy a ofrecer, pero también a quién va a ir dirigido lo que yo voy a ofrecer, ¿no? Un poco la oferta y también la demanda. Entonces, hablamos de estos objetivos conceptuales, emocionales, actitudinales, y en la delimitación del sendero es importante reconocer un reconocimiento in situ de la potencialidad del espacio, las limitaciones del espacio, hacer como un FODA, ¿no? Del sendero, ¿no? Este recorrido, entonces, ¿en cuánto tiempo lo puedo utilizar? ¿Qué exigencias, ¿no? Exige para los visitantes? ¿Qué temas puedo desarrollar? ¿Qué actividades puedo desarrollar? Entonces, es como un diagnóstico. Luego, delimitar, o sea, una vez que se tenga seleccionado el área del sendero interpretativo, tengo que establecer el punto de inicio y el punto final del sendero. ¿Dónde voy a iniciar y dónde voy a culminar? ¿Cuánto tiempo va a durar el recorrido? ¿Cuántas personas pueden ir por grupo? Eh, ¿Cuántas paradas voy a hacer en este sendero? Y como estamos hablando de que tiene que ser estructurado, secuencial, entonces recuerden siempre el tema central que tiene el mensaje
y ese tema tiene subtemas, ¿no? Subtema 1, subtema 2, 3, 4. ¿Puedo hacer 2 subtemas? Sí. ¿Puedo hacer 3? Sí. Dependerá de lo que el sendero me permita. Cada subtema es una parada. Es decir, es un momento de 20 minutos o 15 minutos donde el intérprete va a hacer algunas dinámicas interpretativas, va a describir algún recurso, va a mostrarles algunas fotos, etc. Luego, hacer un estudio del área, tanto del medio, ¿no? De los factores ambientales, también un estudio del paisaje, ¿no? Luego también identificación de los impactos del sendero, es decir, ¿cuáles son los beneficios de este sendero, ¿no? Promueven la conservación, de hecho de que al hacer el recorrido va a haber una alteración sobre el lugar. Por eso es que un sendero se delimita en una zona accesible que se puedan avistar la biodiversidad del lugar, pero también manteniendo los límites, ¿no? Para no provocar alteraciones o impactos sobre el lugar al momento de hacer el desplazamiento, porque el desplazamiento en un sendero es continuo. Entonces, si es continuo, va a haber una carga persistente de transitabilidad. Por lo tanto, tengo que cuidar que no sea por una zona donde hay anidamiento o no puede ser una zona muy cercana a espacios vulnerables. Luego, hacer el diagnóstico del sendero, que es un poco identificar el nivel de riesgo del sendero, ¿no? Y en el tema de riesgo, es decir, si existe infraestructura segura, barandas, señalización, que no sean zonas muy pendientes o que si son trochas, si va a haber lluvia, que no exista algún riesgo de caídas. Eso es importante, ¿no? Poder identificar el nivel de riesgo del sendero, porque en base a ese nivel de riesgo, obviamente se va a hacer todo el acondicionamiento de la infraestructura necesaria para asegurar que ese sendero sea seguro para el visitante, ¿no? Colocar barandas, señalización, una vez que se tenga, ¿no? Ya mapeado el recorrido. Entonces, dentro de los tipos de recorrido del sendero, podemos tener sendero tipo circuito, o sea, el punto de inicio y final es el mismo punto, coincide. El sendero multicircuitos quiere decir que puedo yo tener distintos niveles de dificultad, duración, atractivos, puedo diversificar, ¿no? Para distintos públicos. Y el sendero lineal, que tiene un punto de inicio y un punto final en distintas zonas. Entonces, una vez que se ha establecido las zonas de riesgo, es importante definir el tipo de sendero que se va a delimitar en el recorrido. También en esta planificación es importante caracterizar los elementos que tiene el sendero en relación a la biodiversidad, lo que se puede observar, al tema cultural, etcétera, ¿no? Y un poco observar, ¿no? ¿Qué voy a ofrecer a los visitantes durante el recorrido? ¿Qué valores naturales más representativos puedo yo comunicar y donde yo pueda prestar para hacer algún tipo de dinámica interpretativa, usando el recurso que estoy observando, pero también otros materiales de complemento, ¿no? Materiales lúdicos o también los paneles. Algunas preguntas orientadoras para poder un poco identificar qué recursos o qué valores puedo ir interpretando, el tema de la flora, el tema de la fauna, la diversidad, la temporalidad, las tipologías, etcétera, ¿no? La singularidad de la biodiversidad. Entonces pueden ser como que elementos resaltantes, ¿no? Aquí se puede tener un inventario de flora y fauna que como una guía de campo para poder ir tomando data de la información biológica del lugar. Ya una vez que se tenga el sendero, se puede adecuar y construir, es decir, que materiales de construcción que sean armoniosos,
complementarios, que se integren un poco a la armonía del lugar, que también tengan los colores adecuados, que tengan el diseño adecuado, las letras adecuadas, los materiales adecuados, el tamaño adecuado para un poco poder que sean utilizados o aprovechados por los visitantes, ¿no? Por los visitantes. Dentro de este acondicionamiento de la infraestructura, ya cuando se tiene mapeado el sendero, podemos tener los rótulos de bienvenida, los rótulos informativos, los rótulos de señalización. También podemos tener los caminos, barandas, las escalinatas, etcétera, ¿no? Para poder un poco hacer que el desplazamiento del visitante sea más confortable y mucho más seguro, a pesar de estar en un sitio de naturaleza. Y de hecho que aprovechar los materiales de la zona y reducir el impacto visual. Tenemos algunos paneles informativos, algún tipo de infraestructura de puentes, de caminos para delimitar los senderos y el tema de la adecuación y la construcción. Dentro de la señalización podemos tener en los senderos señalización informativa, señalización propiamente interpretativa y señalización restrictiva, ¿no? Es decir, paneles donde se les informe a los visitantes durante el sendero, ¿no? Por ejemplo, izquierda, derecha, ¿no? Por ejemplo, aves, ¿no? Presencia de aves, presencia de nidos, ¿no? Interpretativa, propiamente ya paneles interpretativos que lo vamos a ver en las siguientes sesiones, un poco transmitir ahí el mensaje, la particularidad de alguna ave, de alguna planta, alguna información relevante que yo quiera comunicar a los visitantes, ¿no? Restrictiva, es decir, que pueda algún tipo de peligro, ¿no? O zona no permitida. Algún otro mobiliario complementario, puedo usar mesas, bancas, puedo usar rampas, miradores, etcétera, ¿no? Complementario. Entonces ahí tenemos ejemplos de los tipos de señalización dentro de los senderos, ¿no? Para poder hacer recorrido mucho más comprensible. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para revelar el significado del lugar a los visitantes? ¿Cómo comunicamos a los visitantes el significado, la importancia, el valor de un lugar? Y que ese visitante esté en su tiempo libre. Es decir, cómo le metemos la información sin que se dé cuenta, pero que esa información le llegue a él y sobre todo lo conecte en un tiempo libre, ¿no? ¿Cómo conectamos los intereses del público con esos significados? Es decir, si las personas van a un lugar natural donde hay presencia de aves, es distinto un público aficionado a un público especializado de aves, ¿no? Un público especializado tiene conocimiento previo de las aves e incluso está acostumbrado a visitar esos sitios, ¿no? Pero un aficionado, quizás su interés no es conocer netamente las aves, sino pasar un tiempo libre en un sitio natural. Entonces, ¿cómo yo conecto estos intereses de recreación, de ocio, de esparcimiento, de distracción que tiene el visitante cuando va a un sitio con el significado que yo quiero revelar de ese sitio? O sea, miren qué importante, ¿no? Es una planificación. Entonces, la interpretación te da la respuesta a esas preguntas, ¿no? O sea, es la interpretación. Tienes que hacer interpretación. Y ya hemos visto desde el inicio que la interpretación es dinámica, creativa, artística, lúdica.
provoca, revela significados, cautiva, conecta, ¿no? Provoca, emana experiencias, es sensorial. Miren, es una disciplina especializada, la interpretación. El intérprete tiene que tener conocimiento científico, tiene que estar preparado, pero también tiene que tener conocimiento de la experiencia. Porque es la única forma de lograr que las personas puedan sensibilizarse ante el bien patrimonial y promover su cuidado, su conservación. O sea, queremos que las personas cambien sus patrones de conducta, sus hábitos, sus costumbres en su día a día. Aprovechar la interpretación como un instrumento o un medio para llegar a estas personas y lograr, de hecho, un cambio, ¿no? Eso es importante. Entonces, la interpretación es una herramienta que nos ayuda a hacer, a lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, siendo la interpretación un conjunto de dinámicas, de técnicas, de métodos, de estrategias que me van a permitir revelar el significado de un lugar, para lograr en el visitante cuidado, respeto, sensibilización, es importante que la construcción de un plan interpretativo sea colectivo. La comunidad tiene que participar, los especialistas tienen que participar y, ¿por qué no también el público, ¿no? O sea, ¿qué quisiera el público? ¿Qué le interesa al público de ese lugar? Luego, estrategias de comunicación, los saberes previos que existen, los saberes científicos, el mensaje interpretativo, qué es lo que yo voy a comunicar, qué quiero que el visitante se lleve al final de la visita, y establecer propiamente el espacio donde voy a hacer la interpretación, en este caso, un sendero interpretativo. Entonces, tenemos en la contextualización del lugar, tenemos la interpretación de estos elementos universales y la interpretación de los elementos tangibles, ¿no? El ejemplo de la piedra, ¿no? Al momento de tocar la piedra, me emana ciertos conceptos, ¿no? Táctiles, y la experiencia del lugar, o sea, lo que ha pasado en el lugar, también esa piedra me puede evocar ciertos valores, ¿no? Y obviamente los valores universales me permite al intérprete poder construir el mensaje, ¿no? O el tema, ¿no? Que yo quiero interpretar. Entonces, se pueden hacer interpretación usando distintos medios, usando fotografías, maquetas, eh, audios del lugar, durante el recorrido, ¿no? Entonces, en este recorrido podemos tener un recorrido secuencial y un recorrido no secuencial. Un recorrido secuencial es acompañado, o sea, el guía, intérprete, acompaña al público durante el recorrido del sendero y va haciendo el desarrollo de los subtemas en cada parada. Y el recorrido no secuencial, ya el público hace el recorrido solo, a través del sendero, pero durante el sendero existen distintos materiales con el cual el público puede interrelacionarse, ¿no? Paneles, algunos quizás juegos lúdicos, algunas maquetas, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos recorridos, o llamado el recorrido autoguiado o guiado también. Este recorrido autoguiado, generalmente el público lo hace a su velocidad y a su tiempo. Y no necesariamente va a empezar, o sea, en orden, ¿no? Puede ir por distintos lugares, pero al haber un sendero ya se establece un orden de transitabilidad, ¿no? Y de hecho que los paneles informativos permite guiar al visitante por donde debe desplazarse. Entonces existen estos recorridos de manera trazada de manera segura, ¿no? Sea circular, lineal, en forma de 8. Cuando son estos circuitos o estos senderos en forma de 8,
me permite, por ejemplo, trabajar con dos grupos a la vez, ¿no? O sea, un grupo puede salir hacia el lado derecho y otro grupo hacia el lado izquierdo, de tal forma que no tengo que esperar salir un grupo detrás de otro, ¿no? Entonces puedo aprovechar el tiempo y durante el camino ambos grupos no se van a chocar, ¿no? O a encontrar. Entonces, este sendero en 8 permite esos beneficios. Algunos elementos materiales o medios para la interpretación. Tenemos los paneles interpretativos. Los paneles explicativos, por ejemplo, podemos ver aquí un mapa del lugar, vemos el trazo propiamente del recorrido y vemos información sobre este mapa, ¿no? Entonces podemos ver que es un panel que puede ser restituido fácilmente a bajo costo, que también tiene que ser durable, sí, y también tiene que ser, se tiene que complementar, ¿no? Con el paisaje, ¿no? Hay que reducir el impacto visual, los materiales y también es importante, ¿no? Es importante también la altura de los paneles, la inclinación de los paneles, dependiendo un poco del público al cual va a ir dirigido. Las paradas o las zonas de descanso, que también se pueden hacer durante los senderos para que el público pueda hacer una pausa durante el recorrido. Otro material complementario para la interpretación son los folletos. Estos folletos generalmente se dan a los visitantes al ingreso que quieran hacer el recorrido a su manera, ¿no? Entonces puede ir acompañado de un mapa para poder ayudar a los visitantes en su recorrido y también puede haber cierta información, ¿no? Acerca del lugar. Podemos utilizar también exhibiciones interpretativas, por ejemplo, maquetas, podemos usar cuadros, podemos usar el centro de visitantes también como una forma de hacer interpretación. Muestras en distintos materiales, ¿no? Le añaden cierta particularidad, ¿no? Aparte que visualmente rompe también, ¿no? Y acerca un poquito más a un tema lúdico, ¿no? Los recorridos interpretativos guiados, puede haber exhibiciones, cuentos, eh, dinámicas, pequeños juegos, dependiendo del lugar, si se permite o no, en la cual el guía o el intérprete maneja, ¿no? Al grupo, maneja los tiempos, de tal forma que también se complementa con la interpretación. ¿Cuáles son aquellos pasos importantes para planificar un sendero interpretativo? Entonces tenemos aquí 8 pasos: decidir, todo se interrelaciona, el propósito del sendero, identificar el tipo y número de personas o de visitantes, es decir, para quién va a ir dirigido el sendero, para qué se hace la interpretación. El paso 3, recolectar toda la información primaria y la información científica del lugar, mapas, artículos, conversaciones con la gente que me permita un poco conocer acerca del lugar, identificar el terreno, hacer, ¿no? Un reconocimiento del espacio, visualizar durante el recorrido qué recursos me permite ese sendero para la interpretación, identificar zonas de alto riesgo y también identificar zonas frágiles para poder evitar por ahí hacer el tránsito o hacer que el tránsito sea de carga pesada, marcar estas zonas de interés en un mapa donde yo pueda hacer una ruta del sendero y pueda establecer mis paradas y planificar, ¿no? ¿Qué herramientas, qué técnicas puedo utilizar? ¿Cuánto tiempo va a durar el recorrido? ¿Cuántas paradas voy a hacer? ¿Cuál es el tema, los subtemas que voy a tratar, ¿no? Entonces, estos pasos de planificación de un sendero es como una guía importante, ¿no? Podemos elaborar un mapa o un folleto que luego se pueda brindar a los visitantes
como un complemento, pero también para el intérprete, ¿no? Para poder diseñar el sendero. Tenemos acá algunas imágenes de alguna infraestructura. Vemos un rótulo a lo largo, está delimitado, ¿sí? La zona tiene, o sea, es zona sólida, ¿no? En caso lloviera, no hay riesgo, ¿no? Se puede hacer una caminata segura y puedo aprovechar el paisaje, ¿no? Para identificar algún tipo de flora importante o fauna presente en el recorrido. En este sendero, en el recorrido del sendero, una vez que yo ya hice el trazado del sendero, ya obtuve información del sendero, ya identifiqué los recursos que voy a interpretar, ya identifiqué los temas, los subtemas. Ahora yo tengo que diseñar los 3 momentos claves importantes en el sendero. El punto de inicio, las paradas, ¿no? Yo les hablaba de los subtemas y el punto final. Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar la actividad? 40 minutos, bien. ¿Cuántas paradas voy a hacer? 3 paradas. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar en cada parada? 10 minutos. Entonces tengo que mapear un punto de inicio y las paradas. Entonces, el punto, ¿qué se hace al iniciar el sendero interpretativo? ¿De qué puedo hablar? ¿No? O sea, es la introducción, ¿no? Reúno al público, a la gente, a mi grupo, ¿no? Y los pongo al inicio del sendero y un poco voy despertando el interés sobre lo que ellos van a ver, ¿no? Entonces les puedo hablar sobre el tema de manera muy rápida para un poco ir estimulando, ¿no? Al visitante o anticipando lo que va a ver. Puedo hacer un resumen muy cortito del mensaje. Puedo informar del tiempo del recorrido, puedo informar de si va a haber descansos o no, de cuántas paradas se van a hacer, de la duración, del nivel de dificultad, ¿no? Puedo yo también usar un mapa o puedo explicar un mapa, ¿no? Del sendero para que ellos sepan cómo va a ser la ruta. Entonces, este punto inicial es una información muy rápida, introductoria, para un poco adelantar información, ¿no? Al visitante. Luego, el segundo punto ya son propiamente las paradas. Y yo les decía que cada parada está relacionada con un subtema. Y se supone que esos subtemas vienen de un tema principal, o sea, el mensaje, ¿no? ¿Se acuerdan del bosque, ¿no? Como tema central, y la primera parada sería el agua, la otra parada, no sé, la biodiversidad, la otra parada, el suelo, etcétera. Entonces, en cada parada, una parada del sendero se va a desarrollar un subtema. ¿Correcto? Un subtema. Entonces, y obviamente en esta parada, pues ya el intérprete va a usar sus materiales, sus medios, va a usar la información, lo que va a comunicar, va a usar actividades que ayuden a que el visitante use los sentidos. Entonces, va a ser todo el desarrollo interpretativo propiamente dicho, ¿no? Obviamente su comunicación tiene que ser dinámica, tiene que ser lúdica, no puede hablar mucho, no, tiene que ser más participativo, ¿no? Porque si habla mucho, o sea, tiene que hablar, pero también gesticular, contar historias, cuentos, leyendas, es que tiene que cautivar. La verdad que el intérprete es un artista, es un artista. Y no es que tiene que ser extravagante o exagerado, sino que tiene que provocar, tiene que enganchar al público y tiene que ser breve, puntual, claro, conciso, ¿no? Entonces, el segundo momento clave durante un sendero son las paradas. ¿Cuántas paradas vas a tener en tu sendero? Dependerá de los puntos estratégicos que hayas identificado para interpretar, ¿no? Puede ser 2, 3 paradas. Y el punto final, que ya es el cierre, aquí se puede hacer una conclusión de lo que se ha interpretado.
se puede aplicar una encuesta de satisfacción o se pueden hacer algunas preguntas a los visitantes sobre lo que se ha hablado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el punto final es como un cierre propiamente dicho, ¿no? Muy bien, entonces, esta parte, hemos acabado con esta parte, la primera sesión, y yo los invito, si hubiese algún tipo de preguntas o dudas, ese es el momento para que ustedes puedan hacer, ¿no? Hacer las preguntas, hacer sus consultas y bien. Entonces, si tienen algunas dudas o algunas consultas, pueden activar el micro y gustosa les respondo, ¿no? Bien, mientras voy pasando el registro de asistencia de salida, ¿ya? El registro. Recuerden que la próxima sesión es el siguiente martes a la misma hora. Muy bien. Entonces, ¿hay consultas? ¿Hay dudas?